Muy bien, ¿recuerdan ustedes la gran polémica que se generó hace unos días nada más cuando se conoció esta información referida a un violador serial que fue condenado a 50 años de prisión? Paralelamente, la Cámara de Casación lo que hizo fue confirmar esa condena, pero pidió que se revea la pena por considerarla cruel e inhumana, es decir, pidió una reducción de pena. Hoy conocimos otro caso donde sucede lo contrario. Casación confirmó la condena a 50 años. También estamos hablando de un hombre condenado por abuso sexual y robo. En este caso violó al menos a 13 mujeres, actuado bajo la modalidad de hombre araña, ingresaba también a sus domicilios, las violaba y posteriormente se llevaba alguna de sus pertenencias. Estamos en comunicación telefónica para analizar este tema y ver también cuáles son las diferencias o qué argumentos distintos han planteado allí los jueces de casación. Estamos en comunicación con Gabriel Iesi. Gabriel, buenas tardes. Hola, Agostina, buenas tardes, un gusto saludarte. Igualmente. Bien, nuevamente nosotros estuvimos analizando bastante el caso anterior de este hombre que al menos le han comprobado 3 violaciones y hay otras tentativas de abuso y que en esa oportunidad Casación pidió reducirle la pena. En este caso se confirma esta condena de 50 años. ¿Cuál fue el argumento, Gabriel? Bueno, este fue un caso similar, recuerdo que lo hablamos juntos el día lunes ahí en el piso. En este caso, la Sala Cuarta de Casación, recogiendo el criterio que tenía la Sala Tercera, en el caso, por ejemplo, Videra y otro de apropiación de bebés, en este caso la Cámara de Casación, en un fallo que se conoció hoy, en los cuales entre los firmantes está Juan Carlos Quiniñani, que después que había votado en disidencia en aquel fallo que se pidió una reducción de la pena por entenderla cruel e inhumana. Claro. En este caso la Sala de Casación entiende, primero, que es ajustada a derecho porque la pena de 50 años como tal existe en nuestro ordenamiento legal hasta hoy, desde el año 2004, en el momento de la sanción de la ley Bloomer. Y por otro lado, en un párrafo aclara muy puntualmente donde dice: la pena impuesta no resulta desproporcional con la magnitud de los injustos y el grado de culpabilidad exhibido por Fasano en cada suceso. Ten en cuenta que estamos hablando de un caso que ha sido estudiado en los últimos congresos de psiquiatría y psicología forense. Sí. El condenado en este caso se llama Marcelo Ángel Fasano. Fue condenado en el año 2011 a 50 años de prisión por 28 hechos delictivos, 13 violaciones, abuso sexual con acceso carnal y 15 robos agravados por escalamiento, todos producidos contra mujeres en nuestra ciudad de Buenos Aires, entre Palermo, Recoleta y Belgrano. Y por otro lado, este ciudadano, este condenado, ya había sido condenado anteriormente, unos meses atrás, del Tribunal Criminal 5 San Isidro a 30 años de prisión por 5 violaciones. Claro. Es decir, estamos hablando de una persona que tiene hoy 40 años de edad. Se presume que en el año 95, cuando tenía 21 años, cometió su primer delito de abuso sexual. A partir de ahí cometió hechos alternadamente entre Capital y la zona norte de Gran Buenos Aires. Sí. En el Gran Buenos Aires cometió como mínimo 5 hechos por los cuales fue juzgado y fue condenado, encontrado responsable y condenado a 30 años de prisión, y luego se le investigó en Capital Federal por 50 violaciones, de las cuales vos sabés bien que muchas mujeres, para evitar revictimizarse y ser objeto del juicio oral y de todo lo que implica un proceso... No suelen hacer la denuncia. No suelen hacer la denuncia, y de los 50 hechos le fue probado 13 violaciones consumadas. Ahí fue condenado a 50 años de prisión en el año 2011, situación que en el día de hoy conocimos una resolución de la Sala Cuarta de Casación que confirma estos 50 años, con lo cual... ¿Hubo una apelación en el medio, Gabriel? ¿Cómo no te escucha, Agostina? Si hubo una apelación por parte de la defensa. El único momento que este hombre no cometió delito, desde el año 95 hasta que fue detenido en el 2009, fue un periodo entre el 2013 y el 2007 porque estuvo detenido. Si no, desde el año 95 en adelante siempre mantuvo la mecánica de la Comisión de Delitos Sexuales. Es la misma... Sí, discúlpame. No, por favor, cuando es condenado a los 50 años, la defensora tiene una defensora oficial, que por supuesto, cumpliendo con su obligación de cualquier defensor, promueve un recurso de apelación, y la Sala Cuarta de Casación, en lo que hablábamos el día lunes, que la interpretación de la Sala Primera en el anterior caso, donde entiende que es una pena cruel e inhumana, es meramente una interpretación de 2 magistrados de la Sala, la doctora Ana María Figueroa y el doctor Luis Cabral. Porque el resto de la Sala de Casación, por lo menos la Sala Tercera y la Cuarta, dan validez constitucional
a la pena de 50 años, aun cuando recién podrá salir cuando cumpla 49 años y 6 meses, y quizás por la edad que tiene pase el resto de sus días en prisión, pero la magnitud del delito que lo comete avala esta condena. Recordemos, Gabriel, que parte del argumento también, al considerarla cruel e inhumana, era que se le quita a esta persona, a este individuo, la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, que haciendo la cuenta iba a salir de prisión cerca de los 80, 70 años, no recuerdo bien, pero que es una manera de prohibirle que pueda rehacer su vida de alguna manera, ¿sí? Esa era parte del argumento. Y paralelamente planteaba que no cumple con alguno de los tratados internacionales y compromisos que ha asumido nuestro país en relación a los derechos humanos. Bueno, eso es, en primer lugar, la jueza Figueroa y después Luis Cabral, y recuerdo el lunes que estuvimos juntos, que escuché lo que la doctora Figueroa había conversado previamente por la mañana y por el mediodía con Mauro Sete, con Guillermo Favale. La doctora Figueroa se basa en el dictamen del fiscal Javier de Luca, que también entiende que es una pena de crueldad humana. Ahora bien, es claramente, y lo importante destacar en esto, y sobre todo porque los delitos sexuales tienen un condimento de reincidencia que es, te diría, el 100%, en este caso es un caso claro. El caso Marcelo Fasano ha sido estudiado en Congreso de Psiquiatría, de Criminología, de Psicología Forense, porque es un típico ejemplo en nuestro país de una persona que ha empezado a cometer delitos sexuales, nunca se detuvo. El único momento que no cometió delitos fue cuando estuvo preso, y ha sido reincidente, y desgraciadamente el periodo que estuvo en prisión, que fueron aproximadamente 4 años, tampoco sirvió el tratamiento penitenciario que recibió, porque salió y volvió a cometer estos hechos. Con lo cual, el resto de la sala, la tercera con el caso de la apropiación de bebés cuando fue condenado Videla a 50 años, y la cuarta en el caso de Fasano, entiende que la pena es constitucional, y yo adhiero a esta teoría. Por supuesto que respeto el criterio de la sala primera, pero no es anticonstitucional la pena de 50 años porque nuestro ordenamiento jurídico así lo prevé. Gabriel, ¿adherís también a esta condena de 50 años en función a sus antecedentes, en función a la cantidad de violaciones que cometió y también de tentativas? Algunas pudieron comprobarse, otras no. Comparto lo que vos decís, que muchas mujeres no hacen la denuncia, pero probablemente también haya más casos. Digo, ¿cuál es la diferencia con el otro caso que estábamos analizando? Si bien se han comprobado menos cantidad de víctimas, pero esto es una realidad. Vos decías, es un caso analizado por psicólogos y por psiquiatras. Lamentablemente, y debemos decirles, aquellos que cometen abusos, los violadores, todos los psicólogos establecen que es raro que se revierta esta tendencia, ¿sí? O sea que la reincidencia es muy probable y está comprobado, digo, en cada uno de los casos. Apenas damos la noticia de un violador que sale de la cárcel, a los pocos días, a los pocos meses o al año, nuevamente volvemos a hablar al menos de un intento de abuso. Por supuesto, lo tuvimos en el caso de desgraciada muerte de Soledad Baña, que tengo el gusto de conocer a su padre, que es un luchador incansable, Guillermo Baña, donde fue terminada su vida violada y con 26 puñaladas por Pablo Díaz, que era una persona que tenía libertad condicional, otorgada por el juez de ejecución Axel López, y terminó con la vida de esta joven. Es decir, inclusive en los países donde se ha implementado la castración química, muchos de estos individuos han cometido violaciones con objetos, con un palo, con otros elementos. Es decir, ni esto ha hecho cambiar el criterio. Vos me preguntabas qué diferencia hay con el otro caso que vimos el día lunes. Interpretación de los magistrados, no hay otra. Claro, es únicamente eso. El magistrado interpreta el derecho de distinta manera. La sala cuarta, al igual que la sala tercera, en el caso que mencionaba anteriormente, entiende que esta pena es constitucional. En este caso, los jueces Borinqui, Geminiano y Hornos hablan de la magnitud de los hechos que se vivieron y del sufrimiento de las víctimas, y en base a esto confirma la pena. No así lo que entendía la sala primera en el voto de la doctora Figueroa, el doctor Cabral, en base al dictamen del fiscal de Luca. Claro, yo te preguntaba si había algún tipo de diferencia para que la gente entienda que en realidad no depende en este caso de la cantidad de casos que se le ha comprobado a cada persona, de la cantidad de abusos que se han comprobado. Es decir, bien claro lo decís vos, Gabriel, ya desde el otro día que comentábamos esto, que en realidad depende de la interpretación por parte de los jueces que allí participan, y dábamos este ejemplo, que 2 de ellos fallaron a favor y 1 de ellos en contra. Así es, en este caso también se trata de un caso de múltiple reincidencia, igual que el otro caso. Este caso, mira, en una misma semana 2 salas de casación fallaron en sendos casos de condenados por abusos sexuales. Y claramente notás cuál es la diferencia interpretativa que sobre el derecho se tiene. Claro. Lo que caminamos tribunales, conocemos a veces los criterios de los magistrados. No es, digamos, la primera vez que, por ejemplo, la doctora Figueroa tiene un criterio en este sentido. Ella fue quien, por supuesto, avaló el dictamen del fiscal de Luca en cuanto a que consideraba que la pena era cruel y humana. Porque también la doctora Figueroa, por ejemplo, intervino en el caso de Jano Fernández, aquel joven que fue causada su muerte con un bate de béisbol.
Sí. Y también en ese caso entendió que la pena aplicada a los autores del homicidio era cruel e inhumana. Es una interpretación bastante particular, donde quizás, me permito tener mi opinión personal, se olvida de lo que es el sufrimiento de la víctima, claro, la sobrevivencia de los padres. Creo que no nos podemos olvidar, y de hecho el fallo que es muy interesante, y a quien le interese, que nos esté viendo, escuchando, le interese leerlo, lo pueden leer en el CIG, en el portal del Centro de Información Judicial. Es un fallo de unas 60 hojas, donde claramente los magistrados entienden por qué es prudente y es constitucional la pena de 50 años que anteriormente le había dado un tribunal oral criminal de esta capital. Gabriel, allí se hace referencia también al análisis por parte de los psiquiatras y de los psicólogos en relación a la posibilidad de recuperación que tenga este individuo o de reinsertarse nuevamente en la sociedad. No, el análisis que se hace, esto es un análisis que ya hay una media, digamos, hecha en los tratamientos penitenciarios por los gabinetes interdisciplinarios en cuanto al tratamiento por el riesgo que representa potencial. De hecho, los que están condenados por abusos sexuales generalmente van al pabellón de los evangélicos, digamos, sufren algún tipo de represalia, por supuesto, de los penales, y se alojan en determinados penales, en muchos casos en los sectores de los evangélicos para estar, digamos, en ese sector de resguardo. Lo que sí, acá claramente marca, y lo marcó también en el caso que vimos el lunes, ambos fueron objeto de pericias psiquiátricas en el momento de ser detenidos, y en ambos casos se determinó que los dos individuos comprendían la criminalidad del acto, es decir, comprendían lo que hacían. Eran conscientes. No eran inimputables. Porque a veces se dice, no, son loquitos, son inimputables. No, en absoluto. Este era conocido, en este caso Marcelo Fasano era conocido como el Anguila, como el sátiro de la bombacha. Sí. Un caso muy conocido en la ciudad de Buenos Aires. Y que inclusive mirá lo que es el tratamiento del caso, que en el caso de San Isidro, que fue condenado, violó a una misma joven con un lapso de 10 días, por ejemplo. La violó en 2 circunstancias, y en un caso de los que se investigó en Capital, entró a un domicilio escalando por la ventana, por un balcón, primero violó a la madre y 10 días después entró y violó a la hija. Claro. O sea, tengamos en cuenta la mente que tiene perversa un determinado de estos, que desgraciadamente no es recuperable en este sentido para poder después convivir con nosotros en la sociedad. Claro, digo, analizando también cada uno de los casos, y el otro día en el caso anterior escuchábamos también a una de las víctimas que nos dio su testimonio y decía, yo me siento nuevamente víctima al conocer esta noticia. Estamos hablando de una cantidad de mujeres que fueron violadas y que cuando se retiraron del tribunal, ellas confiaban en que este hombre iba a estar 50 años en prisión. Ahora, conocen esta información considerando que es cruel y que es inhumano. Digo, ¿y quién piensa en esas jóvenes que probablemente no puedan ellas rehacer su vida por lo que padecieron? Y este es el mismo caso, digo, cada víctima de una violación, cada víctima de un abuso y hasta de una tentativa de abuso, es la víctima la que no puede recuperarse. Por supuesto, por un lado se la vuelve a revictimizar, por otro lado, en los 13 hechos de Capital Federal que se confirmaron los abusos sexuales agravados, había ADN de Marcelo Fasano, y Marcelo Fasano es detenido luego de una ardua investigación policial, porque en uno de los robos y violación que comete una ciudadana belga, se roba una notebook de marca americana y se roba dinero y roba un teléfono celular marca Nokia. A través del teléfono celular, que era de la empresa Movistar, él le cambia el chip, pero conserva el teléfono que a través del email, del número de teléfono, de la codificación de teléfono, se lo puede identificar. A través de ese teléfono se lo empieza a seguir a Fasano. Y finalmente se lo detiene en la casa, donde Fasano vivía con la esposa embarazada, que era su oficial de la policía bonaerense. Ah, no conocía esos detalles también de parte de su entorno. Si bien había ADN, que vos cuando tenés un ADN de persona tenés que confrontarlo contra alguien. Sí. Había ADN de 13 víctimas, que fueron 13 víctimas que decidieron presentarse, vuelvo a repetir, se presume que violó más de 50 personas en el lapso del año 95 al 2009, en el lapso de 14 años se estima que salvo los 4 años que estuvo detenido, violó 50 mujeres en la ciudad de Buenos Aires. Había ADN en todos los casos de la misma persona hasta que finalmente se lo puede detener a Fasano, se lo sigue porque vos imaginate que del año 95 en adelante hay adelantos tecnológicos en materia de investigación que permiten poder ADN, antenas celulares, hay muchas cosas que permiten que los investigadores puedan tener otras pistas y otra forma de llegar a los imputados. Y en este caso es detenido en la casa con la esposa, que estaba la vida que tenía su esposo, embarazada, y su oficial de la policía bonaerense. Bien, es una polémica. A ver, en el medio se mezcla otra polémica y es la condición de los penales aquí en nuestro país, si están capacitados de alguna manera para darle la contención necesaria para que el día de mañana esta persona pueda salir y sí reinsertarse en la sociedad. Es una discusión eterna también, ¿eh? Muchísimas gracias, Gabriel, como siempre ha sido muy amable. Por favor, Agostina, que tenga buenas tardes y buen fin de semana. Igualmente, gracias.